Mi nombre es Natalia, soy profesora de lengua y literatura y este es un video para mis alumnas y alumnos del San Martín y del CENS 18. Estuvimos compartiendo un montón de escrituras y lecturas, hasta nos hemos escrito cartas. Entonces me parece que está bueno empezar por ahí esta clase audiovisual, nuestra primera, y charlar sobre qué es una carta. Me parece que hay algo muy importante entonces y que tiene que ver un poco con esta aparición mía audiovisual, en la que ustedes pueden verme y escucharme, no yo a ustedes todavía, pero por lo menos tenemos este lado. Ojalá pronto puedan ustedes enviarme un video. Y les decía, hay algo en el video, y es que aparece ¿qué cosa? La imagen, ustedes me ven, y el sonido, me escuchan. Bueno, de la misma forma en que eso lo cambia todo, y no es lo mismo leer una actividad que yo les escriba, aunque sea yo misma, la de carne y hueso, la que la escribió y la envió, que verme y escucharme. Ni hablar si estuviéramos en la misma habitación. Y en la carta pasa algo parecido, y por eso yo pienso que estuvimos escribiendo tantas cartas. La carta tiene que ver con lo físico también. Una de las cosas más importantes que va a marcar qué es una carta es lo material. En general, nosotros estuvimos hablando de los tipos de carta, así que no voy a desarrollar mucho este tema porque ya lo vimos, pero hablamos de los dos tipos, ¿no?, de carta, más, digamos, la división entre cartas formales e informales. La carta informal tiene una mayor inclinación a ser manuscrita. Es raro que uno escriba una carta familiar, una carta de amor, una carta a un amigo, amiga, y que lo haga por computadora, a menos que le esté escribiendo un mail, pero un mail no es una carta. Entonces, en general, aparece lo manuscrito en esas cartas informales. Pero incluso si nosotros mandamos una carta formal, una carta al consorcio del departamento, porque algo la vamos a tener que firmar con nuestro puño y letra para que la carta sea un documento. Lo que tiene de documento se los da nuestra letra, que por cierto todos tenemos y todas tenemos nuestra letra, que es otro tema del que no vamos a hablar hoy, pero que está bueno. Entonces, ¿qué es una carta? Decíamos, una carta es un tipo de texto muy especial y que tiene muchas posibilidades, y una de ellas es la recuperación de lo material, de lo físico y corporal que tiene la escritura, porque aparece nuestra letra, y eso ya es un montón de información en un texto, y nos va a permitir entonces otro canal de comunicación, ver más que lo que la carta dice a través de cómo lo dice, y lo está diciendo con la letra de alguien, ¿sí?, que en su letra también dice cosas, si está apurado, si es muy prolijo o prolija, etc. Otra de las características que está muy bien para pensar
en la carta es el tiempo. El tiempo. Yo les había dicho recién que un mail no es una carta. Hay algo en el mail y en cualquier comunicación que tenga como vía lo virtual, ¿no? Internet de por medio, y es la inmediatez. Lo tecnológico virtual llega en el acto. Si yo estoy al otro lado de esa vía de comunicación virtual, si yo estoy al otro lado de la computadora, al otro lado del celular, y alguien me envía un correo, un WhatsApp, un mensaje por cualquier red, lo recibo instantáneamente. Al segundo que sigue ese presionar la tecla Enter de quien me lo envía. Yo, receptora, recibo en el acto, lo que me van a mandar. Con la carta no es así. La carta, bueno, yo tengo dos opciones. O la puedo llevar yo y dársela, por esto de que es algo físico, la carta, o la puedo mandar por correo, como se hacía antes. Y ahí se nota más la diferencia, porque si yo mando la carta por correo, voy a entrar en una dimensión temporal casi desconocida, que es la de la espera. Hay tiempo que va a pasar entre que yo mando esa carta y a la persona a quien se la mando le llega, ni hablar del tiempo de la respuesta, entre que esa persona recibe la carta, la lee, la procesa, siente cosas, piensa cosas y me responde. Sí me responde, ¿no? Entonces, está bien tener en cuenta el tiempo. La carta nos devuelve entonces lo material, la materialidad, y nos devuelve lo temporal, o nos introduce más que devolvernos, nos lleva hacia ese lugar, ¿no? La dimensión temporal que se maneja en el tipo de texto carta es diferida. Una persona escribe y después otra persona lee. Hay espera entre el emisora o receptora. Bueno, y otra cosa de la que me gustaría hablar muy corto y brevemente es de las posibilidades, habíamos dicho, que tiene la carta como género. La carta no es un texto literario necesariamente, pero puede ser un texto literario. Tiene una gran posibilidad de ser un texto literario. Primero por cómo se arma una carta. Una carta no habla desde el yo, desde la primera persona gramatical, sino que habla en la segunda. Le habla a un tú, le habla a un vos. Y eso es una forma ya de hablar, de escribir, que instala un clima. Y en esa escritura a veces de la carta, en los márgenes, en los subtemas que van apareciendo sobre el tema central de esa carta, aparecen cosas, aparecen pasajes, aparecen comparaciones, aparecen cuentos, aparecen muchas cosas muy interesantes que trascienden, van más allá del mensaje, y que tienen que ver con que son bellos, nos gustan, y por eso tienen un valor afectivo también, pero también tienen un valor de escritura, y por eso muchas veces las cartas se guardan y con el tiempo se convierten en piezas de lectura que ya dejaron atrás a ese lector inmediato que era el receptor, a quien se le dirigía esa carta, al destinataria, y se vuelven textos que leen otras personas. Ya vamos a hablar de la carta como texto literario en otras clases, pero hoy me quisiera despedir con un texto que habla sobre las cartas, en donde la escritora habla sobre su relación con la escritura de cartas, ¿sí?
Dice así, lo escribe Anna Novak, ¿sí? Y dice así: empecé por escribirle cartas a mi madre desde un sitio en que los únicos acontecimientos eran mis pensamientos. Empecé a seguirles el hilo, a vigilarlos, a demorarme en este o aquel, cuando alguno me parecía esencial. En pocas palabras, a elegir. Nunca dudé de que todas las ideas pasan por todas las cabezas, que escribir no es un talento especial, como lo son la música o las matemáticas, que la única diferencia entre alguien que escribe y alguien que no es por una cuestión técnica o de paciencia, sobre todo de la técnica de conocer y controlar las evoluciones del pensamiento. Anna Novak, en un libro que se llama Aquellos hermosos días de mi juventud. A la vez les quiero contar que Anna Novak era judía y en 1944, cuando era adolescente, estuvo en un campo de concentración y sufrió un montón de torturas. Después, mucho tiempo después, medio siglo después, se publicó un libro con el diario que ella escribió cuando era joven en ese momento y contando, ¿no? Y se llama Escribo, luego soy. Y en este diario ella cuenta un poco también esto, ¿no? Sobre cómo empezó a escribir y a quién, ¿no? Le escribía estas cartas a su madre. No dice que se las mandaba igual, eso es interesante, dice que se las escribía. Algo la llevaba, ¿no?, a escribírselas. También este texto está en un blog de Lucía Gorricho, que se llama Lucía Gorricho Blogspot, y bueno, por si lo quieren anotar también, ¿no? Ahí está ese texto y otras cosas que sube la autora de este blog. Bueno, por hoy eso es todo. Espero que se haya entendido. Y cualquier cosa que se les ocurra, cualquier otra característica que les parezca que tenga la carta como escritura, me gustaría que hicieran una lista y que la prepararan para nuestra próxima clase, en donde vamos a seguir desarrollando. Espero que estén lo mejor posible en estas circunstancias y les quiero enviar un abrazo muy grande a todos.